Profesores, ¿qué excusa de un alumno para llegar tarde resultó ser cierta? Yo era el niño. Física, grado 11. El día anterior a este día, mi vecina falleció y su hijo era amigo mío y también en esta clase. Historia terriblemente larga, pero fue un suicidio por ahorcamiento y yo fui quien la encontró. Tuve pesadillas toda la noche y me salté la primera mitad de la escuela al día siguiente. Cuando mi profesora de física me vio más tarde, me preguntó dónde estaba esa mañana. Antes de que pudiera explicar, ella dijo que, ese amigo, te estaba buscando y preocupado. Parecía más preocupado de lo que debería haber estado y estaba un poco molesto porque no estabas allí. La mamá de los chicos murió, pero él todavía fue a clase y no le dijo a nadie, pero estaba preocupado por mí. No podía decirle lo que había sucedido en ese momento, así que solo dije que me quedé dormido. Espero que superes las pesadillas, o al menos recibas ayuda. Tenía un estudiante cuyo padre había muerto y no había hecho ninguna tarea o preparación para la clase de geografía. Por lo que escuché, el maestro lo regañó por no hacerlo, pero el estudiante no quiso decir nada, supuestamente tema delicado. Entonces su mejor amigo le gritó al maestro: «No tienes ninguna vergüenza. Su padre murió anoche», y el maestro dijo: «No me importa». Hubo un grito ahogado audible y yo estaba en el cuarto de al lado. No hace falta decir que el maestro ya no está empleado aquí. Mi profesor de automoción me dejó practicar quitando y poniendo los neumáticos de su vehículo. A la mañana siguiente, habían pasado unos 20 minutos del primer período y no había señales de él. Entra corriendo al aula sin aliento y con el pelo revuelto. Me señala y me dice: «¿Tú? ¿Para qué se usa una llave dinamométrica?». Yo respondo con: «No sé». Él dice: «Sé que no lo sabes». Resulta que uno de sus neumáticos se desprendió mientras conducía por la carretera. Tuvo que llevar a su hermana a la escuela y llevar a su madre a rehabilitación. Siempre llegaba tarde a clase porque su madre solo quería dormir. El problema era que si la madre llegaba tarde o no iba, habría violado su libertad condicional y habría ido a prisión. Nunca la marqué tarde. Si se perdía algo importante, podía venir a la hora del almuerzo o después de la escuela para recuperarlo. Estudiante aquí, me dirigí a la escuela temprano para estudiar un poco en la biblioteca antes de mi clase nocturna. Estaba a una salida de distancia cuando me vi atrapado en un accidente automovilístico de 3. Posteriormente, la mayor parte de la autopista quedó bloqueada y solo quedó un carril abierto. Eventualmente llegué a mi clase de laboratorio 15 minutos tarde, con algunos rasguños y moretones. La reacción de mi profesor fue simplemente: «Oh, ese eras tú». No un estudiante, sino una de mis asistentes de enseñanza cuando dirigía un preescolar en West Philly. Perdón, falté ayer, mi amigo le disparó a mi mamá. Naturalmente, me quedo un poco sin palabras. Oh no, está bien, estaba apuntando a alguien más. Cuando yo era gerente en una pizzería, uno de los empleados tenía la misma excusa y actitud. Excepto que fue él quien recibió un disparo. Sin embargo, vivía en el norte de Filadelfia. «Está bien», dijo mi error. «Bueno, está bien entonces». Es solo un rasguño. Yo era uno de los 20 niños que llegaban tarde a la escuela. Nos presentamos en la oficina de la escuela como grupo y cuando nos preguntaron por qué llegamos tarde, dijimos: «El autobús escolar explotó». Cuestionaron: «Entonces explotó el motor». Los niños: «No, todo el autobús, en llamas. Explotó». Hubo mucha conferencia entre los profesores, todos pensando que embellecíamos la historia. Lo siguiente que sabes es que uno de los miembros del personal administrativo tiene el sitio web de noticias abierto, una imagen muy obvia de un autobús entero en llamas con un grupo de niños con nuestro uniforme escolar parados frente a él. Nuestro comprobante de retraso para la clase decía: «El autobús escolar explotó. Antiguo alumno aquí». Lo siento, jefe, mi padrastro intentó matarnos anoche y tuve que lidiar con la policía. El profesor solo me miró por un momento y dijo: «Amigo, ¿quieres ir a tomar un trago y hablar de esto después de clase?». Hombre, mi profesor de inglés era un hermano cuando yo estaba en la universidad. Me dijo que la policía lo detuvo por conducir tambaleándose en su bicicleta y pensaron que estaba borracho. Resultó que solo estaba esquivando todas las babosas de la calle. El apartamento de un niño se incendió durante la noche. Llegó un poco tarde, pero aún así llegó. Eso es dedicación. Esos son unos padres que necesitan resolver una mierda y no quieren tener que cuidar al niño por un par de horas. Esto me sucedió cuando era alumna. Un niño muy tranquilo y sin pretensiones de nuestra clase llegó a alemán cuando quedaban unos 5 minutos de clase. Fuimos a una escuela católica y los profesores eran todos bastante estrictos e intimidantes. Las clases solían ser silenciosas, especialmente en la escuela primaria. Cuando este niño entró en clase al final de la lección de ese día, la puerta voló hacia adentro con tanta fuerza que el maestro dio un grito ahogado audible. Había estado lloviendo fuertemente afuera, su cabello estaba pegado a su frente.
Su chaqueta estaba goteando y empapada. Tenía barro apelmazado en los pantalones hasta las rodillas y respiraba con dificultad. El maestro exclamó: «Brendan, ¿qué pasó?». Todos lo miramos en un silencio conmocionado. Este niño tranquilo y sin pretensiones dejó escapar un gran suspiro y simplemente dijo: «Tomé un atajo». Y fue directo a su asiento. Esa línea se volvió icónica en nuestra escuela durante años. En mi ciudad natal, si llegabas tarde a algún lugar y decías la frase «lo siento, tren de granos», nunca te cuestionaban. Era extremadamente común que los trenes de más de 50 vagones pasaran por el centro de la ciudad. Tenemos lo mismo en mi ciudad natal, excepto que el puente estaba levantado. Ese puente es conocido por no seguir un horario y estar siempre levantado cuando tienes prisa. Yo no, pero en mi clase. Esto fue en la universidad. El estudiante entregó el trabajo tarde después de no presentarse a 2 clases. 2 clases equivalían a una semana completa, por lo que se notaba. El profesor lo miró y dijo: «Espero que alguien haya muerto por ti para llegar tan tarde». ¿Mi papá cuenta? Honestamente, siempre escuché que puedes escuchar la caída de un alfiler y nunca pensé en nada al respecto, pero sí, después de eso, podías escuchar un maldito alfiler cortando el aire. Jeez, el maestro debe haber estado como, ¡ah, mierda! Un niño se perdió la clase de mi primer periodo una mañana, pero estaba en la escuela más tarde ese día. Cuando le pregunté por qué no había llegado a tiempo a mi curso, dijo que su vaca iba a dar a luz esa mañana, por lo que había preferido estar en el establo antes que hablar inglés. Tenía sentido para mí. Sus ensayos no iban a ganar ningún premio en la feria del condado, pero su ternero sí. Llegué tarde a biología porque mis cabras tuvieron hijos esa mañana. Siento que eso debería haber contado para mi calificación. Tuvimos un examen en mi clase y el maestro recibió un mensaje de un estudiante que decía que iba a llegar tarde porque su auto tenía un neumático pinchado. El estudiante era conocido por ir de fiesta. El maestro no pensó que podría ser cierto. Así que en broma el maestro le pidió que trajera la llanta. Trajo la llanta ponchada en medio del examen. No hace falta decir que el profesor no esperaba eso. Reino Unido, un estudiante no pudo enviar una tarea a tiempo porque el wifi no funcionaba en Megabus. Espera, ¿hay wifi en Megabus? Conceptualmente, sí. Cuando estaba en la universidad, mi profesor de psicología nos dijo que la única excusa para llegar tarde era un cortejo fúnebre. Por cualquier otra razón, no se le permitiría entrar. Unas pocas semanas después del semestre, me dirigía de un edificio a otro, lo que implicaba cruzar la calle principal. He aquí que pasaba un cortejo fúnebre muy largo. Obtuve un video corto como prueba, luego me paré en la acera para dejarlo pasar. Desafortunadamente, la procesión me hizo llegar 5 minutos tarde a clase. Llamé a la puerta y el profesor se acercó para empezar a regañarme. Le mostré el video. Luego podrías guardar ese video para futuros profesores así. Soy profesor de inglés, y un año apareció un estudiante bastante bueno sin uno de sus 2 trabajos principales. Explicó que su caja fuerte había sido robada por un contratista que estaba trabajando en su casa. Su computadora portátil estaba en la caja fuerte, y ahí estaba su trabajo. Realmente le creo porque ha sido un muy buen estudiante. Luego, durante las próximas semanas, comenzó a aparecer en clase con un aspecto muy cansado. Dijo que estaba buscando a la persona que robó su caja fuerte y que pasaba las noches con su primo conduciendo buscando al tipo porque conocían su camioneta. Ahora, el estudiante y su primo habían regresado recientemente de giras en Irak y tenían experiencia de combate. Querían encontrar al tipo para darle una paliza y recuperar la caja fuerte porque el anillo de bodas de su esposa estaba en la caja fuerte, así como un montón de dinero en efectivo. Volvió a escribir el papel y lo entregó, disculpándose porque no estaba a la altura de su calidad habitual, pero seguía llegando a clase como si no hubiera dormido. Después de un tiempo vino muy feliz a mi horario de oficina, e informó que encontró al tipo después de una larga búsqueda que involucró irrumpir en un antro de metanfetamina, sacudir a la gente con bats de béisbol e incluso sobornar a algunas prostitutas. Dijo que encontraron la camioneta del tipo en un Taco Bell después de recibir una pista de una prostituta, lo arrinconaron y esperaron a que llegara la policía. Leí en las noticias que de hecho había hecho un arresto ciudadano y detuvo al tipo en un Taco Bell, y que terminaron llamando al servicio secreto porque usó el dinero que robó de la caja fuerte para comprar un montón de equipo para piratería digital. El servicio secreto aparentemente investiga la falsificación, por lo que toda la investigación ocurrió porque este tipo al que llamo el eje blanco rastreó al cabrón por el lado malo de la ciudad a altas horas de la noche para recuperar un anillo de bodas, algo de dinero y su trabajo de investigación. Todo resultó ser cierto.
Recuperó el anillo y la computadora portátil. Con mucho gusto acepté su artículo original y obtuvo una calificación mucho más alta que la reescritura.